Ya que estamos saludando, quiero aprovechar esta oportunidad para saludar a nuestros hermanos que están en la iglesia virtual, nuestra hermana desde Ecuador, Amparito Terán, y Verónica Montenegro, que seguramente está con la familia. La saludamos desde aquí, en el amor de Cristo Jesús, y nos regocijamos de tenerla con nosotros. Asimismo, saludamos a Carmen Castillo, que desde Perú también nos está mirando. Carmencita, que Dios últimamente pude comunicarme con ella, conversar, fue muy hermoso esa conversación, y le doy gracias a Dios que ella siempre está con nosotros. Y desde Florida, desde Orlando, Florida, nuestra hermana Sabrina, a quien amamos tanto y que todos nosotros lo extrañamos. Sabrina, que Dios te bendiga, te extrañamos grandemente. Ojalá que pronto, en algún día, vuelvas por aquí y puedas estar aunque sea acompañándonos. Que Dios te bendiga. Bien, mis amados hermanos. Gloria a Dios. ¿Sabes tú que me encantó mucho? Los niños, están los niños. No hay niños, solamente está nuestra hermana Ashley. Ashley es una jovencita, puede quedar acá. Amén. Me encanta esa canción que cantamos al final. Cristo es la peña de Oreb. Normalmente nosotros vemos, porque está registrado en las Santas Escrituras, como una manera, mejor dicho, como una parte de la historia bíblica, que aquí en aquel desierto, en la parte de Oreb, esa peña, cuando el pueblo tenía mucha sed, estaban desmayando de sed, el Señor le mandó a Moisés que tocara la peña, porque de ahí iba a brotar, y brotó agua potable, para que todo el pueblo pueda tomar. Sabemos nosotros, por estudios teológicos, de que esa peña es el Señor Jesucristo. Todos conocemos que la roca inamovible es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? Y también sabemos que el Señor Jesucristo, desde que lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, entró a morar en nuestros corazones. Por tanto, hermanos amados, déjame decirte una cosa. El Señor Jesucristo, esa roca, está en tu corazón. La peña de Oreb está en tu corazón. ¿Y sabes para qué está? Para saciar la sed espiritual que tú tengas. Por tanto, mis amados hermanos, si nosotros tenemos alguna sed, solamente tenemos que decirle, Señor, sacia mi sed. Y la peña va a fluir el agua de vida, que el Señor le dijo a la samaritana, que si la tomara no volvería a tener sed jamás. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso me gusta. Quiero que estén despiertos, que estén siempre muy dispuestos a luchar. Bien, quiero hoy día tratar un tema con ustedes que lo he titulado Huir de la responsabilidad. Y este es un mensaje hacia la iglesia de Jesucristo. Huir de la responsabilidad. Es importante poder comprender a qué se refiere cuando nosotros vemos esto, porque las Santas Escrituras no lo registran. Y nosotros tenemos que saber y estar apercibidos de lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Amén? Y quiero contarles, porque vamos a empezar haciéndoles mención, que el predicador Charles Haddon Spurgeon, un predicador británico de la época del siglo XIX, fue un apasionado de la vida cristiana. Él fue un hombre que vivió enamorado de Cristo Jesús. Él alguna vez escribió y dijo, el pecado, y escuche bien, hermana, por favor, dice, el pecado de no hacer nada es casi el más grande y peligroso de todos, porque abarca la mayoría de los demás pecados. La holgazanería es espantosa. Dios nos libre de ella. Amén. Amén. Carlos Spurgeon fue un hombre tan apasionado por las cosas del Señor que él estudiaba la palabra de Dios hasta altas horas de la noche, y su único anhelo era de poder cada día poder conocer mejor a Cristo y servirlo mejor. Llevaba el mensaje a muchas almas. Todos sus sermones los pudo editar él mismo. Él no buscó una editora para que lo pueda hacer, sino él mismo editó sus sermones y llegó a culminar o a completar hasta 63 volúmenes de sus sermones, aparte de otros estudios y comentarios bíblicos que hizo.
podemos ver que Carlos Spurgeon o Charles Spurgeon verdaderamente es la imagen misma del creyente que ama al Señor y que el Señor se regocije en él. ¿Qué le dijo el Señor cuando fue subido nuestro Señor Jesucristo del agua cuando Juan lo había bautizado? Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ese mismo mensaje es el que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros. Tú eres mi Hijo amado, tú eres mi hija amada en quien tengo complacencia. Esa complacencia que nosotros quisiéramos escuchar de parte de Dios, el Señor te lo puede decir en la medida en que tú te consagres cada día más a Dios. Carlos Spurgeon, o Charles Spurgeon, verdaderamente fue un apasionado del Señor Jesucristo. Creo que Él es la imagen misma del creyente que ama no solamente al Señor, sino la palabra del Señor y ama a su iglesia. Porque el creyente tiene que entender que si nosotros amamos a Cristo, tenemos que amar su palabra. Porque por la breve de la palabra el Señor se comunica con nosotros. Y si amamos al Señor, tenemos que amar lo que Él más amó. Y lo que Él más amó fue la iglesia. Por lo tanto, nosotros tenemos que amar la iglesia, cuidar la iglesia, de siempre tratar de que la iglesia esté sana, saludable y que la iglesia esté rebosando de energía, de gozo. Eso es lo que el Señor quiere de su iglesia. Nosotros somos la iglesia. Y nosotros tenemos que hacerlo y emular lo que hizo Spurgeon en su gran obra. Por eso es importante que nosotros a veces veamos de los grandes cristianos que han habido en la historia para que podamos emularlos y poder seguir ese mismo camino. Nos justificamos muchas veces, porque hay muchos hoy en día que decimos sentir amor por Cristo. Esto es algo común, algo normal, algo cotidiano. En donde quiera que tú vayas, buscas a un cristiano, le preguntas si ama a Cristo, todo el mundo debe decir que sí. El problema es que todo el mundo lo ama a Cristo a su manera, no a la manera que Cristo quiere. Entonces se nos hemos acostumbrado a amar al Señor de diferentes formas, pero ninguna está en perfecta comunión con Él. Y Dios quiere que nosotros lo amemos, no como nosotros queremos, sino como Él quiere que lo amemos. Algunas veces yo he puesto ejemplos en la pareja, y creo que es lo más hermoso y lo más práctico. La pareja, un joven con una señorita, a la hora que se empiezan a gustar y empiezan a tener una relación y empiezan a sentir amor el uno por el otro, lo primero que tiene que haber es una continuidad. El joven, si se aleja y la ve una vez al mes o la ve una vez cada 2 o 3 semanas, les aseguro que ninguna de las chicas, de las mujeres, de las jóvenes, cuando vuelve ese joven, va a quererlo aceptar y va a quererlo tratar de la misma manera. Primero que lo va a ver como un extraño, ¿verdad que sí? Ustedes han sido jóvenes, muchos siguen siendo jóvenes. Tenemos aquí varias jóvenes que nos pueden decir eso. Si viniera un joven a verlas porque está cortejándolas, quiere enamorarlas y se demora, es decir, deja de verlas durante mucho tiempo, lo empiezan a ver como un extraño. Es decir, ya no lo ven como una persona que está queriendo establecer una relación de amor con ella, sino lo ven como un amigo. Y rompen el vínculo, ponen ahí mismo un cerco de separación. ¿Verdad que sí? A ninguno de nosotros nos gusta eso. Lo mismo, cualquier varón, si se enamora de una joven, empieza a cortejarla y ve que esta joven cada día le dice más excusas porque no lo puede ver, que no la puede contestar el teléfono, que no se pueden encontrar, que no pueden conversar. Lógicamente, que ese joven va a llegar un momento de decir, ¿sabes qué? Simplemente me he dado cuenta que yo no le gusto. Y si no le gusto, ¿para qué sigo yo ahí insistiendo? Va a llegar un momento en que me va a avergonzar, me va a doler, y mejor me voy, me aparto. De esa manera me evito dolores de ningún tipo. ¿Verdad? Como dijo el Chavo, como dijo Periquito, mejor me quito. Entonces, no va a haber su dolor, no va a haber problemas de ningún tipo. Lamentablemente, esta misma situación se da en la vida cristiana. Muchos cristianos dicen amar a Cristo, pero no de la manera que Cristo quiere. Entonces, no buscamos
una continuidad con el Señor y más bien estamos siempre alejados. Es hermoso lo que hemos cantado hoy día, porque yo estaba meditando en lo que cantábamos. Y es una de las cosas más bellas que dice: no hay lugar más alto ni más grande que cuando estamos a tus pies. Eso me hace pensar que quiere decir que cuando estamos en oración, concentrados en Cristo Jesús, es el lugar más alto y más grande que podemos estar. Ahora, estar en la presencia del Señor no puede estar cualquiera. La palabra dice que el Señor es tan santo que no puede ver el pecado. Si nosotros vivimos en pecado, no creas que porque tengas el deseo, la intención de ponerte en oración vas a estar en la presencia del Señor. Por eso es que hay muchas oraciones que no reciben respuesta. Y por eso es que hay muchas oraciones que no llegan al trono de la gracia. Pero cuando nosotros purificamos nuestras almas y nuestras vidas, entendiendo que nos vamos a presentar delante del más maravilloso ser, que es el creador del cielo y de la tierra, entonces nuestras oraciones van a hallar cabida en el trono de la gracia. El Señor las va a oír, las va a recibir. ¿Saben qué es lo más bello y hermoso? Que es lo que a mí me encanta cuando leo la Biblia, que nuestras oraciones vienen a ser como el incienso santo que perfuma el trono de Dios. A mí me encanta que mis oraciones sean un ungüento, sean un incienso que perfume el trono de Dios. Por eso es que uno tiene que entender y darse cuenta que cada vez que oramos, tenemos que primero pasar por el proceso de purificación. No nos vamos a presentar donde cualquiera. Mira, hermano, si tú te vienes y te presentas delante de mí, no importa que vengas como quieras. Pero cuando te presentas delante de Dios, tienes que purificar tu alma, tu vida, tu mente, tu corazón. Ser transparente. Como dice la palabra, delante de Él estamos desnudos. Si no estás en esa condición, el Señor no te va a escuchar. Pero cuando nosotros estamos percibidos de que al estar en la presencia del Señor tenemos que estar en ciertas condiciones aparentes, entonces vamos a disfrutar de su presencia. Amén. Es increíble, pero muchas veces nosotros que decimos amar a Dios, no obedecemos las cosas. Y la Biblia nos registra estas cosas. No es nada raro de que nosotros cuando escudriñamos las Santas Escrituras podemos ver que hay personajes bíblicos que tuvieron este tipo de actitud. Decir que amaban a Dios, pero no le obedecían. Y ustedes se preguntarán, ¿quién, pastor? Bueno, le voy a que usted lea el libro de Jonás. Jonás fue un profeta, un hombre llamado, escogido, elegido por Dios para realizar una misión. Y Dios se le encomendó. En ese entonces, ser profeta no era cualquier cosa, hermanos. Era un privilegio grande de parte de Dios haberte elegido para ser profeta. Y Jonás fue elegido para eso. Pero sin embargo, Jonás no quiso obedecer el mandato de Dios. Dios te dice, haz tal cosa. ¿Y qué hizo él? No le hizo caso a Dios. Con su propia plata fue y compró un pasaje creyendo que podía huir de Dios y se tomó un barco que lo llevara lejos de Nínive, donde tenía que ir a predicar la palabra de Dios. Hasta que Dios obró. Y escúchame bien lo que te voy a decir, hermano. Porque cuando Dios tiene propósito para sus hijos, nada lo va a detener al Señor. Dios tuvo que obrar de una forma fuerte con Jonás para que pues Jonás pueda comprender las cosas de Dios. Por eso es que él después, en el capítulo 2 de Jonás, si tienes abierto el libro de Jonás, te voy a agradecer que vayas al capítulo 2 y vamos a leer los versos del 1 al 10 y vas a ver la oración de Jonás cuando entendió el propósito de Dios para su vida y que él estaba siendo totalmente desobediente y rebelde con Dios. Te voy a agradecer que si encuentras la lectura te pongas de pie en reverencia a la palabra del Señor, la que vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jonás
capítulo 2, verso del 1 al 10. Amén. Si alguno de ustedes no lo tiene y alguien está buscándolo, ayuden a los que no lo tienen para poder leerlo. De esa manera todos lo leemos. Amén. Y leemos la palabra del Señor que dice así. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Amén. Padre, gracias por tu santa palabra, porque es linda, Señor, es hermosa, porque nos ayuda, nos redarguye. ¿Cuánta razón tiene el apóstol Pablo cuando le escribió a su siervo Timoteo, Padre, su primera carta, y le dijo, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para exhortar, para corregir y enseñar de justicia. Padre, hoy día nosotros podemos percibir esta enseñanza, porque tu palabra nos enseña. Háblanos, Padre, porque aquí hemos venido para esperar lo que tú tienes para nosotros hoy. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso es amén. A mí me gusta el amén fuerte. Amén. Sí, gloria a Dios, así me gusta. Tomen asiento, mis amados. Esta oración nos deja mucha enseñanza. Les decía, la situación de Jonás, tuvo que entender Jonás la situación y el error que había cometido para entonces poder reconocerlo y clamar a Dios. Pero lo que les decía hace un rato, esta oración no es de un hombre rebelde, como ya lo había sido Jonás. Esta es la oración de un hombre que había entendido, por eso es que dice el Señor, Jonás, dice, cuando mi alma desfallecía de mí, me acordé de Jehová. Él se había dado cuenta de que el único que lo podría librar era el Señor Jehová. El Señor nuestro Dios es el único que tiene la capacidad, que tiene la fuerza, que tiene el amor, que tiene el poder para sanar, para librar, para sacarnos del momento más difícil que podamos tener en nuestras vidas. Y en el momento que Jonás estaba en el pez, dentro del pez, él sintió y se dio cuenta de la situación que estaba viviendo. Una situación verdaderamente muy, muy embarazosa. ¿Amén? Amén. Hoy día vamos a evitar que los niños se vayan a su sitio. Déjenlos acá mejor, por favor. Que se queden los niños nomás. Hoy día vamos a hacer una excepción porque queremos tenerlos con nosotros para gozar de su compañía. ¿Amén? Bien. Jonás entonces sintió que estaba muriendo. Si usted ha sido consciente de lo que hemos leído, va a ver que Jonás dice,
Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Yo no sé si alguna vez usted, hermano o hermana, ha estado en el mar y se ha encontrado en una situación en que las olas lo revuelcan, lo envuelven y siente que usted no le dan las fuerzas y siente que se va a ahogar. Si alguna vez usted ha estado en eso, usted podrá comprender lo que Jonás estaba pasando. A mí en mi vida me pasó eso por amargo, por travieso, por ser demasiado aventurero. Me fui con unos amigos a pescar y me metí en un mar muy picado, creyendo que como sé nadar, yo voy a dominar al mar. Cuando de repente el mar empezó a entrar de diferentes lugares, y lógicamente cuando el mar entra de diferentes, las corrientes vienen de diferentes lugares, te revuelca y te hace lo que quiere contigo el mar. Te envuelve. Lo que dijo Jonás, me envolvió. Y ese fue el momento que yo tuve. Por más que braceaba, por más que trataba de nadar, por más que me esforzaba, llegué a un momento que agoté mis fuerzas hasta el punto que yo no podía ya con mis fuerzas. Gracias al Señor y su misericordia infinita, un amigo que estaba conmigo, que era un gran nadador, se metió y él me sacó. Pero no me sacó como generalmente nosotros vemos, pero no, lo que me dijo es, si yo te abrazo aquí para tratar de sacarte, los dos no morimos. Así que aquí lo único que quede es, yo me voy a poner detrás tuyo y voy a empujarte cuando venga la ola y tú tienes que tratar de bracear. Y eso fue lo que hicimos. Él me empujaba detrás y yo trataba de bracear, nadar, para poder salir aprovechando la corriente del agua. Lógicamente, que no fue mi esfuerzo ni fue el esfuerzo de mi amigo, sino fue la mano de Dios, que ya me tenía separado del vientre de mi madre. Yo estuve en el vientre de una mujer, pero no estuve en el vientre de un pez como Jonás. Y de ahí me separó el Señor. Y el Señor hizo que les cuento que nunca en mi vida sentí tanto exhausto como viernes. Cuando llegué a la arena, a la playa, me caí en la arena. Mi amigo se estaba quedando porque él seguía luchando con el agua. Y el otro amigo que estaba en la peña pescando, ese sí que, ese no se metía pero ni a mojarse los pies porque no sabía nadar, tenía miedo, pero le encantaba ir a pescar. Cuando escucho que me dice, Carlos se está quedando, Winston se está quedando, Winston se llama. Y hermanas, yo por más que traté, yo estoy echado de boca abajo en la arena, y traté de apoyarme en mis brazos para levantarme así, les digo con toda sinceridad, no sentí mis brazos. Yo no tenía fuerzas. Me quedé tirado y no puedo. Y por más que me esforzaba a querer sacar fuerzas, yo no tenía fuerza. Los brazos me temblaban y no había fuerza alguna en mí para poderme levantar. Solo Dios sacó a este muchacho. Y después, cuando cayó en la arena a mi lado, lo sentí que él cesaba mucho. Decía, ya salimos. Les aseguro que de ahí, todo el resto de los días que fuimos a acampar ahí a la playa, no nos volvimos a meter al agua. Nos dio miedo. Jonás estaba pasando una situación en que él sintió estar en medio del mar, donde todas las aguas, la tormenta que estaba soplando, estaba ensimismándose en él. Y esa fue la situación que estuvo viviendo Jonás. Hasta que Dios hizo un pez que lo tragara. ¿No creen ustedes que cuando lo botaron al mar, inmediatamente llegó el pez y lo cogió como una? No. Jonás tuvo que pasar la tormenta que estaba amenazando a esa embarcación. Tuvo que pasarla Jonás. Por eso es que escribe, las aguas echaste en lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Cuando él sintió eso, mire, sintió lo mismo que yo sentía aquella vez que me moría. Dijo, entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. La esperanza de Jonás no era que él iba a revivir, sino que sabía que si él moría por ser profeta de Dios y al haber orado de esta manera, iba a llegar
a la presencia del Señor, es decir, iba a ver el santo templo de Dios. El santo templo de Dios no está en la tierra, hermano, está en el cielo. Y cuando nosotros oramos y nos postramos conforme hemos cantado hoy día, entonces nos elevamos al santo templo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. 2 o 3 nomás lo dicen, el resto están dormidos. Vamos a despertar. Es interesante que cuando nosotros desobedecemos a Dios, el Señor ya nos tiene separados. Mira, hermana, te voy a decir una gran verdad y yo quiero que tú lo tengas presente. Desde el momento en que tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, tomaste la decisión de recibirlo como tu Señor y Salvador, el Señor te selló con su Espíritu. Ahora te voy a decir lo siguiente. El sello del Espíritu significa que tú has sido separado para ti. Ahora el Señor toma posesión de tu vida para hacer de ti su tesoro. Por eso es que Dios nos llama hijos. Ya no somos creación, ahora somos hijos. Entonces, en el momento que Él te hace su hijo, inmediatamente se hace responsable de tu vida. Yo no sé cuántos de ustedes habrán pasado por lo que yo he pasado, pero hermanos, yo no puedo dejar de reconocer cuántas veces el Señor ha puesto su mano poderosa en mi vida. No hace mucho rato que veníamos en el carro conversando con mis hermanas, yo les decía y les contaba que la vez pasada me llamó una persona y me contaba y quejándose de sus problemas y de todas las situaciones que vivía. Esta persona fue librada por Dios de un tumor que tuvo en la columna baja, que los médicos habían dicho que si lo operaban, corría el albur de quedar paralítica. Y si no lo operaban, de todas maneras, iba a quedar parapléjica echada en una cama. La única alternativa era sacarle el tumor, pero iba a quedar paralítica. Es decir, confinado a una silla de ruedas. Clamó al Señor, buscó a la iglesia oró, diferentes iglesias oramos por ella, y el Señor puso su mano poderosa, la sanó, sacó el tumor. Cuando fue para que los médicos le examinaran y vean de qué manera la podían operar, dónde tenían que hacer el corte y todo lo demás, se sorprendieron porque no encontraron tumor alguno. El Señor hizo un milagro maravilloso. Como muchos de nosotros somos testigos que el Señor ha hecho milagros en nuestras vidas. ¿Y sabes qué, hermano? Esa mujer llegó a todas las iglesias que habían orado por ella y les dio gracias a Dios. Pero cometió un error. Se apartó del Señor. Entonces empezaron a venir una serie de problemas en su vida. Un día me llama y me dice, pastor, y yo le escuché pacientemente, porque el Señor nos manda a hacerlo así. Le escuché. Por 20 minutos se quejó. Se quejó de todo. Cuando terminó le dije, y mira cosa, le dije, ¿cómo sigues de salud? Bien, pastor, felizmente en ese sentido sí no tengo ningún problema, mi salud está bien. ¿Cómo te fue en el problema ese que tuviste del tumor aquel? No, pastor, ya desde esa vez que el Señor me sanó, y verdaderamente el Señor me sanó, está bien lindo, el Señor, he quedado bien, pastor, yo no tengo problema. Le dije, okay. O sea, tú puedes caminar normal, subir, bajar escaleras. Sí, pastor, yo hago todas mis cosas. Además, yo trabajo en un lugar donde yo tengo que estar agachándome y parándome, andando por un lado y para el otro. Y yo no tengo ningún problema de eso, pastor. Verdaderamente, yo en ese sentido sí le doy gracias a Dios. Le dije, entonces, ¿por qué no vienes agradecida de Dios? ¿Por qué te quejas? Porque tienes problemas, porque te faltan cosas, qué sé yo. Te quejas cuando Dios te ha dado lo más maravilloso. La vida, la salud, la integridad. Cuando Dios te da la oportunidad de que todos los días abras tus ojos y veas la creación de Dios, ya Dios está bendiciendo tu vida. Sé agradecida con Él. Y si es que tú todavía tienes un cuerpo que está completo, que se puede dirigir, donde sea, como dice la palabra, ya no necesitas que otros te tomen de la mano y te lleven para aquí y para allá. Dale gracias a Dios porque estás valiéndote por ti mismo. Y si tú puedes tener la bendición de que tus 5 sentidos todavía los estás desarrollando y los usas, oye, dale gracias a Dios. El Señor te está bendiciendo grandemente.
Entonces, ¿por qué te quejas? Sea agradecida del Señor. Parece que no le gustó que yo le dijera estas cosas. Y al ratito nomás me cortó. Y yo, pastor, ¿sabe qué? Perdóneme, ya me tengo que ir porque tengo que hacer unas cosas. Lo llamo otro día. ¡Pum! Colgó. Hasta el día de hoy no he vuelto a saber nada de ese hermano. Parece que no le gustó que se le exhortara de esa manera. Parece que muchas veces no nos agrada cuando nos hacen ver la realidad de nuestras vidas. Parece que no nos gusta que nos hagan ver lo que nosotros no vemos. Porque muchas veces somos ciegos, que tenemos ojos pero no vemos. Porque como les dije la vez pasada en la prédica que les daba, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Todos ustedes me conocen y saben que la vez pasada yo me quejaba mucho porque tenía un dolor fuertísimo en el nervio que tengo en la columna baja, que no me dejaba caminar. Hay personas aquí que son testigos que yo no podía permanecer más de 10 minutos parado porque tenía que sentarme más. Hubo un tiempo que yo tuve que predicar sentado aquí para poder, porque no soportaba el dolor. Sin embargo, Dios me sanó, me mejoró. No me lo ha quitado del todo. Hay momentos en que yo tengo dolor, le digo con toda sinceridad. Y un dolor fuerte. Pero no puedo dejar de darle gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios evitó en 3 ocasiones que me operaran de esa columna. Porque Dios me dijo, no es el hombre que te va a sanar, sino soy yo. Y el Señor hizo algo tan maravilloso en mi vida, que yo tengo a veces el dolor, pero ¿sabes qué? Lo soporto a tal punto que puedo hacer todas mis cosas sin necesidad de valerme de otra cosa. Ni siquiera un bastón agarro. Entonces tengo que vivir agradecido de Dios. A veces tengo el dolor y digo, Señor, gracias. Porque a pesar de este dolor que me incomoda, tú me das la fuerza de soportarlo y poder seguir adelante. No me importa, Señor. Subo, bajo escaleras, camino, voy, vengo, hago lo que sea, porque Dios es maravilloso con mi vida. No digan amén débiles, digan un amén fuerte si verdaderamente usted lo siente. Cuando usted sienta verdaderamente que el Señor le habló, diga un amén fuerte, porque esa manera está diciendo, gracias, Padre, por lo que me estás hablando. Tenemos que ser así. Dios nos ha puesto emociones para que las manifestemos en el momento en que sentimos que el Señor nos habla. No es para que nosotros nuestras emociones las soltemos descontroladamente, no. Para que nosotros tengamos control de nuestras emociones, pero hay momentos en que tenemos que decirle al Señor, Señor, mis emociones tienen que soltar porque estoy viendo la maravilla que eres, lo bueno y maravilloso que eres para conmigo. Somos un pueblo elegido por Dios, que Dios nos ha separado para que nosotros cumplamos con una función. Hermano, hermana, déjame decirte una cosa, pueden haber muchos los problemas que tú puedas tener, pero lo más maravilloso, lo más grande, lo más tremendo que Dios te ha podido dar es la salvación eterna. Y esa salvación eterna es porque Dios te ha separado para que tú seas un émbolo, que seas un heraldo, que seas un instrumento en las manos del Señor para salvar a otros que todavía no lo conocen. Para que seas testimonio con tu vida. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros, ustedes, la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, no elegido, no cometan el error de cambiar la palabra, adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos dice, te separé no solamente para que seas hijo, sino te di un privilegio. ¿Cuál es el privilegio que te he dado? Mira lo que dice. Eres un real sacerdocio. O sea, eres un sacerdote de la realeza celestial, del reino celestial. Te he traído para que seas una nación santa. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor.
Y pueblo adquirido por Dios. Quiere decir que Dios, como les decía al comienzo, nos absorbió, adquirió. Es decir, tomó responsabilidad sobre nosotros. Dios tiene responsabilidad sobre tu vida. Tú le perteneces a Dios. Por eso que me encanta cuando la palabra nosotros leemos y dice, ya el cuerpo que tenemos y el alma que tenemos no es nuestra. Ahora es del Señor. Porque en el momento en que el Señor puso su espíritu en ti, su arras, te separó para Él. Ya tú no eres dueño de tu cuerpo ni de tu alma. Ahora todo le pertenece a Cristo. Por lo tanto, tú te tienes que someter al señorío de Cristo. Ahora el Señor te da libre albedrío. Sí, ¿por qué? Porque te hizo a su imagen. Conforme ¿a qué? A su semejanza. Y entonces el Señor no te hizo como un oso, como un león, o como una cabra, o como una oveja. El Señor te hizo como un ser humano igual que Él. Y el Señor respeta tu libre albedrío. Te he adquirido, me perteneces, pero te voy a ver un libre albedrío. ¿Para qué? Porque quiero ver hasta qué punto me amas, hasta qué punto entiendes mis preceptos y hasta qué punto tú te sometes al Señor. Entonces nosotros estamos llamados a hacerlo. Mira el versículo 10 y 11 lo que dice. Vosotros, ojo, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Antes de que tú recibas a Cristo Jesús, cuando vivías en pecado, tú no eras el pueblo de Dios. Eras creación de Dios. Y aquí te dice, en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Cuál es la misericordia que hemos alcanzado? La presencia de Dios. El que nos haya traído para que seamos esos elegidos hijos de Él. Verso 11 dice, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahora te habla a la forma antigua que eras. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Oh. Mira lo que está haciendo el apóstol cuando habla aquí, Pedro. Él nos está diciendo, hermanos, te estoy hablando como un extranjero y peregrino, es decir, te recuerdo la situación en que tú estabas, pero el Señor ya te sacó de eso. ¿Para qué? Para que ahora te abstengas de esas cosas que la vida antigua te jalaba. Quejas, tentaciones, deseos de la carne, debilidades. El apóstol Pedro está diciendo, para que te abstengas de los deseos de tu carne, que son las que batallan contra tu alma. Nuestra alma siempre está deseando de Dios. Pero cuando nosotros dejamos que nuestro cuerpo dirija, entonces nos vamos a ir por el camino del pecado. Y Dios quiere que vayamos por el camino que Él nos ha señalado. Como pueblo de Dios, piensa y te ruego, hermana, que subraye bien ese versículo 9 de 1 de Pedro, capítulo 2, porque dice, sois linaje escogido. Y ojo, la segunda parte, porque muchas veces a nosotros nos gusta la primera parte. Ay, ¿qué cosa soy? Soy linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Saco pecho, ¿verdad? Saco pecho y entonces me siento especial. Pero ahora viene lo que el Señor me dice, por eso es que el versículo es uno solo, conjunto. Mira lo que dice. ¿Para qué? Para que anunciéis. Ay Dios, aquí ya viene la orden de Dios, la misión que nos toca, la responsabilidad que tenemos que tener. Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó, ¿de dónde? De las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, la única luz, la más admirable, la de Cristo Jesús. No es como esta luz, no es como la luz del sol, es mucho más grande y maravillosa la luz de Cristo, porque la luz de Cristo ilumina nuestras almas, nuestra mente y nuestro corazón.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, me gusta porque están despiertos. Esto quiere decir que como hijos de Dios, separados con estas condiciones, con estos preceptos que Dios nos ha dado, con estas virtudes, nosotros estamos llamados a cumplir con lo que Dios nos dice. Pero muchas veces nosotros somos como Jonás. ¿Qué hacemos? Hermanos, hay que ir a evangelizar. Hermanos, hay que ir a evangelizar. Hermanita, ¿está leyendo, no? Sí. Hermano, oh, y nos hacemos los desentendidos, los sordos, los suecos. Dice que los suecos hacen así, no sé. Yo no conozco ningún sueco, pero sí lo he escuchado así. Y no hacemos lo que Dios nos manda. Entonces, cuando nosotros nos descuidamos, estamos huyendo como Jonás, lo que hacemos es comprar nuestro pasaje y nos vamos de Nínive, vamos a alejarnos de lo que Dios me ha dicho. ¿Por qué? Porque yo no lo voy a hacer. Y muchas veces juzgamos. Hermano, mire esa persona que lamentablemente lo vemos a veces media arrogante, media parada la persona, y decimos, háblale del Señor. Tiene cara de ser discriminador, tiene cara de ser arrogante, a ese que le voy a decir será para que me agarre el tratado, que se lo quiero dar, me lo tire por la cara, y de repente hasta me termine insultante. Juzgamos ante Dios, no sabemos lo que esa persona puede llevar una tormenta en su vida. Está esperando que alguien le diga, cuando menos, que le tire un salvavidas en medio de esa tormenta para agarrarse de él y poderla soportar. Entonces tú tienes que hablar. Te voy a decir algo mucho más fuerte en este momento. Escúchame bien lo que voy a decir. Si tú evitas hacer las cosas que Dios te ha llamado, mira bien al problema que estás metiendo. Te voy a agradecer que no te hagas caso a lo que yo te voy a decir, sino vamos a hacerle caso a lo que la Biblia dice. ¿Ok? Porque cuando la Biblia nos habla, el Dios nos habla. Busca Ezequiel. Ezequiel, capítulo 3. Uno de los profetas menores. Casi al final de tu Antiguo Testamento. Ezequiel, capítulo 3, vamos a leer los versos 17 y 18. 3, 17 y 18. Si lo tienes, vamos a leer la palabra del Señor. ¿Amén? Mira lo que dice. Hijo de hombre, el Señor hablándole al profeta. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, hoy Dios. Ahora vamos a cambiar la cosa. No vamos a decir hijo de hombre, vamos a decir pon tu nombre. Te ruego que pongas ahí, en vez de decir hijo de hombre, pon tu nombre. Entonces yo voy a decir, Carlos, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, es decir, a la iglesia. Oirás pues tú la palabra de mi boca, la palabra de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? Santas Escrituras. Y los amonestarás de mi parte con la palabra. Amonestarás a la iglesia. Que la iglesia sepa. Verso 18. Cuando yo dijere al impío, ahora estamos hablando del inconverso, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre, dígalo fuerte. Ay, sí, eso sí que está duro. ¿Es fuerte o no fuerte? Y no lo digo yo. En este momento, como Poncio Palito, me he dado la mano, porque no soy yo el que dice esto, sino el Señor. Si tú no le hablares al impío para que sea percibido de su mal camino, se convierte y venga a los pies de Cristo, mire, hermano, hermana, el Señor, la sangre de él que va a morir y va a ir a condenación, la va a demandar sobre ti. Tú vas a ser culpable de esa sangre. Y el día que tengas que comparecer ante el juicio de Cristo Jesús, el Señor te lo va a sacar así en cara. Porque los ángeles están apuntando cada cosa que hacemos nosotros. Entonces va a venir a ver, dame la hoja de Yesenia. A ver, Yesenia, ajá. Yesenia, ¿no?
Yesenita, Yesenita. Entonces el Señor te va a pedir cuenta de todo. Ahí es donde nosotros vamos a tener, como dice la palabra, será el lloro y el crujir de dientes. Porque ahí no vamos a escapar. Al juicio de Dios no lo vamos a escapar. Ahí nadie va a decir, Señor, sí, Señor, yo reconozco que, pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no lo hice, Señor? Porque ese día yo tenía que prepararle la comida a Dani que se iba a jugar al béisbol. Entonces el Señor le dice, oh, no creas que le vas a decir eso. Porque el Señor sabe lo que va a tener. Inmediatamente va a tener el juicio contra ti. No vas a poder decirle nada, Señor. Va a ser tan claro lo que el Señor nos va a presentar que lo único que nos va a quedar es agachar la cabeza y decir, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Ante el Señor estamos desnudos. No podemos dejar que este mundo se siga perdiendo, mis amados hermanos. En el libro de los Hechos, y te voy a decir que te voy a buscar que lo busques, capítulo 2 del libro de los Hechos. Vemos un ejemplo semejante. Capítulo 2 del libro de los Hechos. El día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Mira, hermano, muchas veces nosotros nos sorprendemos, y a veces, y esto te lo digo porque seguramente tú también lo debes haber escuchado, que entre los cristianos decimos, ay, ¿quién como la iglesia primitiva, tremenda predicador de Pedro, que el día que llegó y predicó, se convirtieron en 3,000? Es sorprendente, ¿sí o no? Se convirtieron en 3,000. Pero la pregunta es que nunca nos hacemos es, ¿cómo llegaron a escuchar esos 3,000? Capítulo 2 dice, el día de Pentecostés estaban todos unidos juntos, estaban todos unánimes juntos, quiere decir juntos. ¿Dónde? En el parque, en la playa, en el campo, en una montaña. Se sobreentiende que los discípulos en ese entonces se juntaban a estudiar, a hablar, a escuchar la predicación que Pedro les daba sobre la palabra de Dios. Y dio la casualidad que ese día, aparte de los discípulos y todos los cristianos que había más de 3,000 personas extras. Escúchame bien. No vamos a tomar a los discípulos, a Jacobo, Juan, Mateo y todos los demás, y Juan y todos los demás, no. Ellos ya estaban ahí. Habían otros discípulos, las mujeres, estaba María Magdalena, Juana, la mujer de Cleofas, etcétera, etcétera, y todos estaban ahí unánimes, estaban ahí recibiendo, pero había en extra más de 3,000 personas más. La pregunta es, ¿cómo llegaron esos 3,000? ¿Cómo se enteraron que Pedro iba a predicar? ¿De dónde salieron esos 3,000? Entonces, la única respuesta que cabe, ¿sabes cuál es? La iglesia tuvo que llevarlos. La iglesia, las personas, los creyentes, les tuvieron que invitar a ellos y decirles, vamos para que oigan. Entonces, invitaron a tanta gente que llegaron y escucharon el mensaje de Pedro, que es el mensaje del Señor. Cuando ellos escucharon, sus corazones fueron tocados por el Espíritu Santo y se quebrantaron, se doblegaron y entonces entregaron su vida a Cristo. Mira lo que nos dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Fueron 3,000 que fueron invitados por los discípulos, por los cristianos. Búscate el capítulo 4, porque esto es otras circunstancias parecidas que sucedió.
Ahora, esos 3.000 sumados a los 10 empezaron a invitar más gente. Y llegaron a otra predicación. Verso 4 del capítulo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y el número de los varones, solamente varones, no mujeres, era como 5.000. Súmale las mujeres y entonces vas a ver que hay un gran número. ¿Cómo llegaron esos 5.000? ¿Quién los trajo? ¿Cómo se enteraron que iba a predicar Pedro? Por el trabajo que hizo la iglesia. La iglesia tiene que trabajar. La iglesia tiene que asumir su responsabilidad delante de Cristo Jesús. La iglesia no puede estar sin hacer nada con los brazos cruzados. La iglesia no puede caer en la monotonía que bien nos reunimos el jueves, vamos, oramos y el domingo estamos y ahí escuchamos al pastor que nos aburre con su prédica. No. La iglesia tiene que trabajar. La iglesia tiene que sentir ese amor, esa pasión en su corazón de tener que ganar almas para Cristo. La iglesia tiene que sentir el amor de Cristo hacia la humanidad. No quiero que se pierda. Hermana, eso mismo que tú sientes por tus familiares, por tus hermanos, tus hermanas, tus hijos, tu esposo, quien quiera que sea, tu papá, tu mamá, eso mismo tienes que sentirlo por aquel que no conoces, por aquel que te encuentras en la calle, por aquel que te chocas o te juntas a la hora que vas al médico y te sientas y te dicen espere hasta que la llamen. Te sientas y al costado tuyo hay una señora gordita que de repente está transpirando mucho y te vas para allá. No, quédate ahí, más bien háblale del Señor. Cuando te sientas ahí, el Señor te está dando oportunidad, testifica de mí. Y tú debes testificarle a todos. No tengas miedo, hermana. Si el médico o el doctor, a la hora que entras, el doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me dice, a ver, vamos a tomarle la presión, vamos a hacerle esto, te oculta, entonces, ¿qué? Está tomando sus remedios, está haciendo esto, está haciendo el otro, sí. Doctor, sí, bueno, ok, vamos a seguir con lo mismo, aquí le voy a dar esta receta. Ok, doctor. Ok, entonces, ¿cuándo lo volvemos a ver, doctor? En tal fecha te voy a dar, vas a pedir el apoyo para tal día. Ok, doctor, pero antes de irme, yo quisiera decirle algo. Dime, hija, ¿qué? Cristo te ama. Si usted no busca a Cristo, usted no va a ir al cielo. Usted es una buena persona, me cae bien, pero ¿sabe qué? Cristo tiene que ser prioridad en su vida. Ábrele su corazón al Señor. Yo voy a orar por usted. ¿Quiere que ore por usted, doctor? El doctor se va a quedar en la luna paita. Pero ¿sabe lo que te voy a decir? Okay. Hágalo. Voy a orar por usted, doctor. Ya le testificaste. Ya cumpliste con lo que hemos leído en Ezequiel. Entonces, si el doctor no le interesa a Cristo porque es un científico, un ateo, ¿sabe qué? Él se va a perder. Se va a ir a tratar a los pacientes en el lago de fuego y azufre. Pero tú has librado tu alma y irás al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se me durmieron? Amén. ¿Están con hambre? Sí. ¿No han almorzado? De repente le está faltando fuerza por lo que no dicen el amén. Amén. Debemos ser diligentes en obedecer a nuestras responsabilidades delante de Dios. Hermano, hermana, esto que yo te estoy diciendo no es para que mañana más tarde tú vengas a rendirme cuentas a mí, vengas, pastor, aquí está mi informe, todo lo que he dicho. No. Yo no soy nadie, yo también tengo que hacer lo mismo. Tu problema no es conmigo, es con el Señor. Él es el que está viendo. Él es el que diariamente tiene que decirle a tu conciencia, ¿cuántos le hablaste de mí hoy? La enfermera que te puso una inyección, la que te midió la presión, la enfermera que te dijo, señora, sí, a ver qué es lo que tiene sus síntomas, súbase a la balanza para pesarla, a esa le tienes que ir, mientras que te está pesando, así te dé una mala noticia, tú tienes que seguirle ahí diciéndole al Señor. ¿Cuántos pesos, señorita? He subido 3 libras. Pero ¿sabe qué? Nada se compara con el amor de Cristo. ¿O sí? Sí, Cristo te ama. Y empieza a hablarle del Señor. Háblele a todo el mundo, hermana, por favor.
Iglesia de Jesucristo, tenemos que participar de las bendiciones de Dios, de la misericordia de Dios a un mundo que esté en tinieblas. Vivimos tiempos difíciles. Todos sabemos, lo que hemos estudiado hace poco o unos meses atrás en Catología Bíblica, sabemos de los acontecimientos que están pasando en el mundo, de cómo las cosas están avanzando, las profecías se están cumpliendo y cómo Satanás sigue avanzando a pasos agigantados al cumplimiento de las profecías. Hermano, no te llame la atención que en unos cuantos años o en cualquier momento empecemos a vivir el tiempo de la tribulación. Cuando nos sorprendan las noticias que se están dando en el mundo. ¿Y qué vas a esperar? Que venga la gran tribulación para quedarte en este mundo en vez de irse con la iglesia de Jesucristo del arrebatamiento. ¿Hasta cuándo quieres darte tiempo? Todavía, como me pasó una vez cuando una persona, un joven una vez, ahí en Perú, le hablé del Señor y le compartí del Evangelio. Le dije, recibe a Cristo como tu Señor es bueno para que tu juventud sea consagrada. Me dijo, ¿sabe qué? Yo todavía estoy joven para eso, quiero todavía vivir la vida. Ya más o menos cuando ya esté viejo, ahí ya voltearé mis ojos a Él. Ahí vamos a ver qué pasa. Pero por ahora quiero vivir la vida, quiero disfrutar, estoy joven, tengo todo. Tuvo un accidente y se murió. Llegó al infierno. Hay que ser enfáticos, hermanos. El que se muere sin Cristo se va al infierno. No hay vuelta que dar. Aquí no hay término medio, ni que porque le hago 50 misas y 25 cantadas y le doy una buena ofrenda a la iglesia y un óvulo, voy a sacar a mi alma del Seol. No. Con Cristo no funciona eso. Eso funciona tal vez con los católicos romanos, pero no con Cristo. Con Cristo o eres frío o eres caliente. Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Quiero terminar. Cada uno de nosotros debemos anhelar el mismo espíritu, la misma pasión, el mismo amor que Charles Spurgeon tuvo. El Señor lo deposita en nosotros también. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versos del 3 al 8. Y con esto vamos a terminar. Vamos a dar la conclusión. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 8. ¿Lo tienen? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la santidad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Qué privilegio, hermano! Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, huimos de la concupiscencia del mundo y nos consagramos a Cristo. Verso 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, lo principal de todas, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Te lo voy a poner de una manera más fácil. Si tú no sientes amor por las almas, y si tú no sientes estas virtudes que acabamos de leer, déjame decirte una cosa. Tú verdaderamente estás huyendo de tu responsabilidad. Cristo no está en ti. Porque no te lo digo yo, mira lo que dice la palabra. No os dejarán estar ociosos, es decir, cuando tú tengas estas cosas, no te van a dejar estar ociosos sin compartir la palabra del Señor, sin compartir el Evangelio, sin hablarle de Cristo a la gente. Dice, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Yo no sé, pero yo espero en Dios que el Señor les haya hablado hoy día como me habló a mí cuando me dio este mensaje. Porque te soy sincero, hermana, que el Señor me apoyó ese día. Después que yo recibí el mensaje, todavía no lo había hecho ni siquiera en borrador, sino que el Señor me lo presentó y me agarró y me bofeteó. Terminé llorando en mi cama las piernas. Ahora estoy agarrando la costumbre porque es verano. Salgo de mi casa a la yarda, me voy al garaje y ahí he hecho mi lugar alto, mi lugar de oración. Ahí me he puesto el Señor y cuando el Señor me dio esto, hermano, me rendí ante sus pies y me empecé a llorar como un niño. Pedí perdón. Le dije, Señor, a nadie le comparto este evangelio. Y muchas veces yo me cruzo con la gente, converso, hablo y recibo a veces hasta simpatía de la gente, pero a nadie le doy una palabra de amor de parte tuya. Y ando con mi cartera y en mi cartera tengo un fajo así de tratados. Si quieres que te diga una cosa, hermano, hasta amarillo se está poniendo los tratados porque no uso ninguno ni regalo ninguno. Entonces el Señor me bofeteó en ese momento y me dijo, ¿qué haces? Te he llamado a ser pastor, te he puesto para que seas ejemplo, que seas guía. ¿Y tú qué estás haciendo? Te voy a dar esto para que tú entiendas lo que te estoy llamando, lo que te corresponde hacer. Estás huyendo de tu responsabilidad, manganzón. Pero hoy día te hablo para que tú corrijas y para que ayudes a ese mi pueblo a corregir igual que tú, porque todos están iguales. Todos están cubiertos, están en la misma medida. No hay uno que haga lo bueno. No hay uno que comparta la palabra y que tenga que ganar almas para mí. ¿Cuántos? Vamos a ser honestos, hermanos. ¿Hace cuánto tiempo que no traes un invitado a la iglesia? ¿Hace cuánto tiempo que no te dan la molestia de agarrar tu carro si lo tienes e ir a recoger a alguien para traerlo a la iglesia? Nos hemos acostumbrado a los juegos simples. Mira, te invito a mi iglesia. Ay, mira, déjame, yo te aviso. Ay, ya le dije. Llegó el domingo, no trajiste a nadie. Ay, sí, la vez pasada le dije, pero usted sabe cómo es esta gente. Me dijo, yo te aviso. ¿Y por qué no hiciste? ¿Por qué no volviste a llamarlo? Tú me dijiste, ahora yo estoy dispuesto, si gusta, te paso a recoger a tal hora, ¿te parece bien? Ella por segunda vez te va a decir, ok. Muchos van a venir jalados de los pelos. Yo llegué a la iglesia jalado de los pelos, en ese entonces tenía, por si acaso. Llegué jalado de los pelos. Yo más quería quedarme en mi casa que ir a la iglesia. Y mi esposa, que por 3 años oró por mí, me incomodó escúchame bien, hermano, me incomodó ese día de tal manera que ya, para que te deje en paz, se cumplió lo que dice el Señor de la viuda. Fue donde el juez injusto, que no temía ni a Dios ni a los hombres, y le pidió que le haga una justicia. Y fue tan insistente que el juez injusto dijo, aunque no te Dios, pero le voy a hacer justicia a esta viuda para que me deje en paz. Así fui yo con mi esposa. No sé, que te va a fastidiar tanto. A lo mejor le hago caso, la voy a acompañar. Ella iba brincando, así que parecía cuando Caperucita Roja, pero yo iba más aburrido que el lobo que le había agarrado a palos. Que sabía que no podía tocar a la Caperucita. Pero cuando llegué a la iglesia, llegué con una actitud, se los digo y se los confieso, llegué con una actitud de desprecio. Para mí los aleluyas eran gente ignorante, no sabían las cosas de Dios. Así llegué. Hermano, tenía mi pecho más inflado que un pavo real. Y así llegué a la iglesia. Mi esposa me dijo, vamos a sentarnos acá. Hermanito, ¿cómo está? Ay, hermanita.
Yo la veía, que saluda hasta el portero. Sí, saludaba hasta el portero. Llegamos al sitio a sentarnos y nos ponemos más atrás. Y me dijo, estamos en la iglesia, no en el cine. En el cine yo sé que te gusta llevarme atrás, pero no aquí en la iglesia. Y me hizo sentarme en el medio. Habían así como aquí dos, y me hizo sentar en el sitio. Hermanos, yo estaba más aburrido que niño en misa. Y me senté ahí. Era tan evidente mi cara. Era tan evidente mi cara que tuve que pedir permiso para dejarla pasar, porque era muy grande, muy larga la tenía. Y así me senté. En esa condición llegué a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Ese día Dios tenía algo preparado para mí. El Señor me miró y dijo, Manganzón, al fin viniste. He tenido que agarrarte a cocacho para que vengas. Al fin viniste. Has venido por mí y yo tengo algo para ti. Cuando empezó a hablar el Señor a través del predicador, lo primero que me pasó, hermana, es que yo estaba así, cuando de repente me quedé así. Abrí los ojos más grandes que los de mi hija Saraí. Porque ella tiene tremendos ojotes. ¿O no? Ah. Y entonces, hermanas, cuando abrí los ojos y empecé a escuchar esa prédica, sentí que Dios me estaba... ¿Sabes qué sentí en ese momento? Que yo me había quedado solo en la sala. Un tremendo templo. Y yo me había quedado solito, yo no veía a nadie. Era como si nubes hubieran cubierto a todas las personas que estaban a mi alrededor. Me quedé solito en ese momento. Yo miré hacia el altar y de repente sentí que Dios me habló de tal manera que me quebrantó. Lo primero que hizo el Señor es agarrarme y meter su mano acá a mi pecho. Dijo, este corazón sucio no trae para acá que lo voy a... Y lo exprimió, hermana, como cuando exprimimos el estropajo después de haber lavado toda la mesa. Me exprimía el corazón de tal manera que yo sentí un dolor en mi pecho y me quebranté. Y ahí mismo, cuando el predicador dijo, si tú has recibido este mensaje y has sentido que el Señor ha tocado tu corazón, yo te quiero que tú levantes tu mano ahí donde te quiero orar por ti. Es tiempo de entregarle tu vida a Cristo. Y en ese momento, hermano, yo que estaba que miraba a todo el mundo y sentía vergüenza, dije, estos aleluyas, porque por aquí, y yo voy a levantar la mano delante de Dios. No, mi orgullo estaba pavo real. En ese momento, hermano, me olvidé de pavo real y fui un pollo desplomado en ese momento. Y levanté mi mano y estaba llorando de tal manera que creo que solamente lloré de esa manera cuando yo era niño, en la falda de mi madre. El predicador dijo, ven adelante. Y no me acuerdo cómo fue que pasé por el medio de esas personas, porque no me acuerdo si ni siquiera permiso pedí, pero yo lo único que supe es que me levanté y así, prácticamente yo estaba con los ojos abiertos, pero como si estuvieran cerrados, avancé hasta adelante, me puse delante del altar y lo único que hice en ese momento es tirarme de rodillas, esconder mi cara, mi rostro, mis ojos se cerraron y las lágrimas seguían corriendo por mis mejillas y lo único que hice en ese momento es decirle, perdóname, Señor. Así entregué mi vida a Cristo. ¿Y saben por qué fue que la entregué? Porque hubo un alma que Dios utilizó para llevarme los pies de Cristo. Que si mi esposa no hubiera sido lo incómoda que me fue ese día, yo estaría perdido en el mundo hace tiempo, que quizás no hubiera tenido el matrimonio que tengo. Pero el Señor tuvo planes para mi vida. Por eso te digo, hermano, hermana, a ti, ahora, piensa que tú eres un instrumento que Dios quiere utilizar. Porque Dios quiere traer a esa persona que tú no quieres hablarle, lo quieres ver a sus pies. Y si tú no lo haces, como te he dicho, su palabra lo acaba de decir, el Señor va a demandar la sangre de él sobre tu cabeza. Y no vas a querer ser responsable de eso.
Por eso es que la palabra dice, el día que el Señor juzgue, dice, muchos vendrán a decirme, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos tantos milagros. Y yo les diré, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. No creas, hermana, que porque vienes a la iglesia cada cierto tiempo, porque oras de vez en cuando y porque lees la Biblia, pero no estás ganando un alma para Cristo, te vas a salvar. Tampoco quiero decir que te dediques solamente a salvar almas y no leas la Biblia, ni ores, ni vengas a la iglesia. No. Lo del Señor es un conjunto. Mira lo que dice. A la virtud, a la fe, virtud, a la virtud, conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto, fraternidad, afecto, fraternidad, amor. Es un conjunto. Así como cuando vas a cocinar tienes que agarrar diferentes elementos, diferentes cosas para poder preparar ese guiso, esa comida tan agradable. Así es la vida del Señor Jesucristo. Tenemos que tener todos los elementos para que verdaderamente le agrademos a Él, para que seamos olor grato a su presencia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Yo quiero que cierres tus ojos y estás. No te distraigas con nada, por favor. Si los niños se mueven, no les hagas caso. Más importante que los niños no van a salir, ni les va a pasar nada, están aquí en la casa del Señor. Pero tú estás delante de Cristo Jesús en este momento. Porque la palabra del Señor nos dice que donde dos o más se reúnen en el nombre del Señor, Él está en medio de ellos. Hace un rato nosotros cantamos. Y cantamos que el Espíritu del Señor se mueve en medio de nosotros. Dijimos que Él se movía en medio de nosotros. Y su fuego era un fuego, su espíritu era un fuego que caía. Y decíamos que queme y queme y queme y quema. Déjalo que el Espíritu te queme hoy día. No te distraigas. Si esta exposición ha llegado a tu corazón, si tú has sentido verdaderamente que el Señor te habló hoy día, yo te pido de todo mi corazón que ahí donde estás, junto conmigo en esta oración. Si quieres ponerte de rodillas, hazlo con la libertad que el Señor nos da. Si quieres sentarte, siéntate. Si quieres echarte en el piso en oración, hazlo. Pero hoy día Cristo quiere darnos libertad en Cristo Jesús. Hoy día el Señor quiere que nos postremos delante de Él conforme lo cantamos y lo hemos dicho. Si no sientes el deseo de hacer esto, de orar, mejor dicho, de la manera como lo vamos a hacer, yo te ruego, por favor, que tampoco interrumpas a nadie. Padre, Dios eterno y poderoso en cuya presencia estamos. Ante tu santa y divina presencia, Padre, venimos con corazones contritos y humillados, reconociendo, Señor, nuestra culpa, reconociendo que te hemos fallado. Nos hemos dejado llevar por la corriente de este mundo. Nos hemos dejado llevar por las cosas de este mundo, Señor, y hemos dejado de hacer lo que tú nos has llamado. Hemos huido de nuestra misión, Señor, y aún en esa condición estamos. Pero Padre, tú nos has llamado para que nosotros podamos arrebatarle las almas al diablo, para que se nos arranquemos de las garras, para que las cárceles en las que Él tiene cautivo a muchos, las podamos abrir, Señor, esas puertas de la cárcel, y le demos libertad, conforme tu palabra nos dice en Isaías, que el Espíritu del Señor está conmigo, y me ha dado poder para darle libertad a los cautivos. Señor, ayúdame a ser un instrumento útil en tus manos. Ayúdame, Padre, a poder cumplir con la labor que tú me has llamado.
Ayúdame a llevar tu evangelio, todo que, y que no me aburra, Señor, de tener que llevar, sino que persista en invitarnos y traernos a la iglesia. Hazme hacer tu trabajo, el trabajo que tú me has encomendado, me hacerlo a cabalidad. Pero no quiero seguir huyendo, Señor, de mi responsabilidad. Que la oración de Jonás hoy sea mi oración, Señor. Porque quiero estar delante de ti. Y cuando esté delante de ti, quiero que tú me digas, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Por favor, Señor, ayúdanos, bendícenos, fortalécenos y úsanos. Porque tú nos darás las fuerzas y la capacidad para vencer. Porque todo esto tenemos pedido en nombre de Hijo de Jesucristo. Amén. 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 Gloria sea a Dios. Esto para siempre, para.